Dale like y suscríbete por favor. Bienvenido a mi canal Señor Juan Sabiduría, disfruta hasta el final, el mejor contenido de cuentos para recapacitar y reflexionar, por favor concéntrate en el mensaje. El burro Aragán y el anciano que engañaron a todo un pueblo. En un lejano pueblo rodeado de montañas y valles dorados por el sol, vivía un anciano llamado Don Gregorio. Durante toda su vida había trabajado la tierra con esmero, pero los años le habían robado la fuerza y la salud. Su única compañía era un burro viejo y haragán llamado Simón, un animal que, si bien tenía un corazón noble, jamás había mostrado interés en el trabajo. Los aldeanos solían burlarse de Don Gregorio y de su burro. Se reían cuando veían al anciano tratando de arrastrar al perezoso animal y le lanzaban palabras crueles. Ese burro es igual que su amo, inútil. Tienes dos opciones, Don Gregorio, o trabajas sin él o te mueres de hambre. Pero el anciano, con su paciencia infinita, nunca respondía. Sabía que la vida no siempre era justa y que la ingratitud era más común de lo que debería. El engaño del burro que hablaba. Una noche, mientras el viento silbaba entre los árboles y el hambre le hacía doler el estómago, Don Gregorio ideó un plan. Si el pueblo no tenía compasión por él, tal vez la tendrían por algo extraordinario. A la mañana siguiente, se dirigió a la plaza con Simón y, con voz temblorosa pero firme, gritó: «Escuchen, escuchen. Mi burro ha sido bendecido con el don del habla». Las risas explotaron en el aire como burbujas. «Viejo loco», gritaron algunos. Pero Don Gregorio no se inmutó. Se inclinó hacia Simón y le susurró algo al oído. Simón, con su habitual pereza, soltó un rebuzno largo y áspero. «Dijo agua», anunció el anciano con emoción. «Dice que la sequía se acerca y que debemos cuidar el río». El rumor se esparció como pólvora. Algunos dudaban, pero otros empezaron a creer. ¿Y si es cierto?, pensaban. ¿Y si el burro es un mensajero divino? Con el paso de los días, la noticia atrajo a más y más aldeanos. Le llevaban ofrendas a Simón, frutas, sacos de grano y pan fresco. Don Gregorio, por primera vez en años, dormía con el estómago lleno y sentía el calor de una manta nueva sobre sus huesos gastados. La caída del engaño. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Un día, un joven viajero llegó al pueblo y observó la escena con escepticismo. «Los burros no hablan», dijo con firmeza. «Los están engañando». La gente, que tanto había creído en el milagro, sintió una mezcla de vergüenza y furia. Se volvieron contra Don Gregorio con los rostros encendidos de enojo. «Nos has tomado por tontos. Jugaste con nuestra fe». El anciano, en lugar de huir o negar la verdad, alzó la cabeza con dignidad y respondió: «Sí, los engañé. Pero no para hacerles daño». El silencio cayó sobre la plaza como una manta pesada. Cuando era joven y fuerte, todos me respetaban. Pero cuando mis manos se debilitaron y mi espalda se encorvó, me volvieron invisible. No tuve más opción que inventar un milagro para que me vieran de nuevo. Los aldeanos se miraron entre sí. Sus rostros reflejaban la verdad de aquellas palabras. Habían abandonado a un hombre que les había servido durante años, tratándolo como si su valor dependiera solo de su fuerza. La reflexión y la lección de vida. Esa noche, el pueblo entero se reunió. Ya no con enojo, sino con reflexión. Se dieron cuenta de su error, de su ingratitud, de la forma en que habían desechado a un hombre solo porque ya no era fuerte. A partir de aquel día, la vida de Don Gregorio cambió. Aunque el engaño quedó atrás, los aldeanos nunca más lo dejaron pasar hambre ni frío. Entendieron que una persona no vale solo por lo que puede hacer, sino por todo lo que ha sido y sigue siendo. Simón, por su parte, siguió siendo tan haragán como siempre, pero ahora tenía su sitio junto al pueblo. Y aunque nunca habló de verdad,
su historia sí lo hizo. Moraleja. La gratitud y el respeto no deben depender de la utilidad de una persona. La vida es un ciclo, y un día seremos nosotros quienes necesitemos la compasión de los demás. Que nunca nos falte la bondad de mirar más allá de lo superficial y valorar a cada ser humano por lo que realmente es. Dale like y suscríbete por favor. Las consecuencias del engaño. El pueblo quedó en silencio tras la confesión de don Gregorio. La rabia inicial de los aldeanos se mezclaba con la vergüenza de saber que habían sido injustos. Algunos hombres cruzaban los brazos, enojados consigo mismos por haber caído en la farsa, mientras las mujeres murmuraban entre ellas. Nos engañó, dijo el carnicero con los puños apretados. ¿Pero realmente fue su culpa? Susurró la panadera, conmovida. Nosotros lo abandonamos primero. Un niño, que había escuchado todo, tiró de la falda de su madre y preguntó: «Mamá, si no hablaba el burro, entonces ¿quién nos dijo que venía una sequía?». Los aldeanos se miraron entre sí. Porque, en efecto, aunque el burro no había hablado, la advertencia de don Gregorio se había cumplido, la sequía había llegado. Los ríos bajaban su cauce, las cosechas se marchitaban y el ganado comenzaba a morir de sed. Si no hubiera sido por el engaño, jamás habríamos almacenado agua a tiempo, dijo el anciano herrero, cruzándose de brazos. El ambiente en la plaza cambió. Ya no había solo enojo, sino reflexión. El alcalde, un hombre robusto de barba espesa, dio un paso adelante y miró a don Gregorio. «Nos mentiste, sí. Pero también nos diste una lección», dijo con voz solemne. «Y la verdad es que no debería haberte hecho falta engañarnos para que te ayudáramos». Los murmullos cesaron. Un viejo campesino asintió y se quitó el sombrero en señal de respeto. Don Gregorio, que esperaba ser echado del pueblo, sintió un nudo en la garganta. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Bajó la mirada, avergonzado y al mismo tiempo aliviado. «No lo hice por maldad. Solo quería recordarles que yo existía». Un anciano en el centro de la multitud rompió el silencio. «Te fallamos, Gregorio. A todos nos llegará el día en que seremos viejos y necesitaremos ayuda. No permitamos que esto vuelva a pasar con nadie más». Y así, en lugar de castigar al anciano, el pueblo decidió cambiar. El nuevo pueblo. A partir de aquel día, los aldeanos crearon un sistema de ayuda para los ancianos y los más necesitados. Cada familia se encargaba de que a nadie le faltara comida ni compañía. Las personas mayores dejaron de ser vistas como una carga y empezaron a ser respetadas como los pilares del pueblo. Don Gregorio ya no tuvo que mendigar pan ni inventar milagros. Se convirtió en un consejero para los más jóvenes, quienes venían a escucharlo hablar sobre sus tiempos de juventud, las lluvias que alguna vez hicieron fértiles los campos y los errores que no debían repetir. Simón, el burro Aragán, siguió siendo tan perezoso como siempre. Pero ahora, en lugar de verlo como un simple estorbo, la gente lo consideraba parte de la historia del pueblo. Los niños jugaban con él, las familias lo alimentaban y hasta el alcalde, en tono bromista, decía que Simón era su asesor personal. Los viajeros que llegaban al pueblo escuchaban la historia del burro que hablaba y del anciano que los engañó. Algunos se reían, otros se maravillaban, pero todos coincidían en algo: el verdadero milagro no fue el engaño, sino la lección que dejó. 8. El legado de don Gregorio. Los años pasaron. Don Gregorio, aunque envejecido, vivió el resto de su vida en paz, rodeado de respeto y gratitud. Cuando finalmente cerró los ojos para siempre, el pueblo entero acudió a despedirlo. El alcalde ordenó que en la plaza se colocara una estatua en su honor, la figura de un anciano con una mano apoyada en el lomo de un burro. Bajo la estatua, una placa de bronce llevaba la siguiente inscripción: «Aquí yace don Gregorio, el hombre que nos engañó para enseñarnos el valor de la gratitud».
Y así, su historia se convirtió en leyenda. Moraleja. No esperemos que alguien tenga que inventar un milagro para ser visto. Aprendamos a valorar a quienes nos rodean antes de que sea demasiado tarde. La gratitud y el respeto no deben depender de la utilidad de una persona, sino de su humanidad. Dale like y suscríbete por favor. El paso del tiempo. Los años siguieron su curso en el pequeño pueblo, pero la historia de don Gregorio nunca se olvidó. La estatua en la plaza se convirtió en un símbolo de reflexión, y cada generación contaba la historia del anciano y su burro Aragán. El sistema de ayuda que nació tras el engaño de don Gregorio siguió funcionando, creciendo con el tiempo. Se construyó una casa comunal para los ancianos, un lugar donde recibían comida, atención y, sobre todo, compañía. Nadie volvió a ser olvidado, y la lección quedó grabada en la conciencia del pueblo. Los niños, que solían ver a los viejos como sombras invisibles, ahora los buscaban para escuchar sus historias. Cada anciano se convirtió en un tesoro viviente, una fuente de sabiduría que nadie se atrevía a despreciar. El destino de Simón. Simón, el burro que sin querer cambió el destino del pueblo, vivió muchos años después de la muerte de su amo. En su vejez, ya no tenía fuerzas ni siquiera para sus famosos rebuznos, pero nunca le faltó comida ni cuidados. Los aldeanos solían bromear diciendo que Simón tenía un espíritu sabio escondido tras su haraganería. Aunque nunca habló, en la mirada de aquel burro viejo parecía haber algo más, como si entendiera todo lo que ocurría a su alrededor. Cuando Simón murió, lo enterraron junto a la estatua de don Gregorio. Colocaron una pequeña piedra con una simple inscripción. Aquí descansa Simón, el burro que nunca habló, pero cuya historia cambió nuestras vidas. El nuevo milagro. Pasaron muchas generaciones, y el pueblo prosperó. El respeto por los ancianos se convirtió en una tradición sagrada, y la historia de don Gregorio se transmitía de padres a hijos. Sin embargo, hubo un día en que algo inesperado ocurrió. Un viajero llegó al pueblo, un anciano de cabello blanco y ropas gastadas. Se detuvo frente a la estatua de don Gregorio y Simón, observándola con una sonrisa nostálgica. Parece que el viejo Gregorio logró su cometido, murmuró para sí mismo. Los aldeanos lo miraron con curiosidad. ¿Lo conociste?, preguntó un niño con los ojos muy abiertos. El anciano asintió. Yo era solo un muchacho cuando ocurrió todo. Pero recuerdo su voz, su risa. Y recuerdo la forma en que, aunque nos engañó, nos enseñó algo más valioso que cualquier verdad. El alcalde, ahora un hombre de avanzada edad, se acercó con respeto. Don Gregorio cambió nuestro pueblo para siempre, dijo. Gracias a él, aprendimos el valor de la gratitud. El viajero sonrió y acarició la estatua con ternura. ¿Sabes?, dijo en voz baja. A veces, los verdaderos milagros no son los que desafían la lógica, sino aquellos que cambian los corazones. Y con esas palabras, el viajero se alejó, dejando a los aldeanos en un profundo silencio. Nadie supo quién era realmente aquel anciano, pero algunos decían que era el espíritu de don Gregorio, regresando una última vez para ver lo que había logrado. La última lección. Con el tiempo, el pueblo se convirtió en un lugar donde la sabiduría de los ancianos era venerada. Nunca más se permitió que alguien fuera olvidado. Y aunque don Gregorio y Simón habían partido hacía mucho, su historia siguió viva, recordando a todos que la verdadera grandeza de un pueblo no se mide por su riqueza, sino por la forma en que cuida a sus más vulnerables. Moraleja. Los milagros más grandes no son los que desafían la realidad, sino los que transforman los corazones. La gratitud y el respeto deben ser la base de toda sociedad, porque todos, algún día, necesitaremos de la bondad de los demás. Dale like y suscríbete por favor. El viajero que nunca volvió. Después de aquel día en que el viajero habló frente a la estatua de don Gregorio y Simón, algo extraño ocurrió.
Varias personas intentaron seguirlo para preguntarle más sobre su historia, pero cuando llegaron al final del camino del pueblo, el hombre había desaparecido sin dejar rastro. Algunos aldeanos pensaron que había tomado un atajo hacia la montaña, pero otros comenzaron a susurrar teorías más misteriosas. Quizás era el espíritu de don Gregorio, dijo la anciana que cuidaba la casa comunal de los mayores. O tal vez era alguien que Simón ayudó en secreto, susurró un joven pastor. Fuera quien fuera, su aparición dejó una inquietante sensación en el aire. El viajero no solo había recordado a Gregorio, sino que parecía conocerlo de una forma más profunda de lo que cualquier otro aldeano podía entender. El nuevo niño y el burro rebelde. Los años siguieron pasando, y la historia de don Gregorio continuó viva en el pueblo. Sin embargo, la lección que había dejado empezó a desdibujarse con el tiempo. Las nuevas generaciones crecieron sin conocer el hambre ni la indiferencia de antaño. Aunque aún se respetaba a los ancianos, la historia del burro parlante comenzó a ser vista como una simple leyenda, un cuento para entretener a los niños. Un día, un niño llamado Tomás encontró un burro en los campos cercanos. Era joven, fuerte y de color gris oscuro, con unos ojos vivaces y una actitud desafiante. A diferencia de Simón, este burro no era haragán, sino todo lo contrario, era rebelde, inquieto y difícil de domar. Tomás intentó montarlo, pero el burro lo lanzó al suelo de un brinco. Intentó alimentarlo, pero el animal solo aceptaba comida cuando él quería. Sin embargo, a pesar de su actitud rebelde, siempre regresaba al pueblo por las noches y dormía junto a la estatua de don Gregorio y Simón. Es como si estuviera esperando algo, dijo la panadera una noche, observando al burro. Tal vez espera que alguien le hable, bromeó el herrero. Pero Tomás tenía un presentimiento. Algo en los ojos del burro le hacía sentir que había más de lo que todos veían. Una voz en la noche. Una madrugada, cuando todos dormían, Tomás se acercó en silencio a la estatua. El burro estaba ahí, recostado, mirando la luna con calma. Ojalá pudieras hablar como Simón, murmuró el niño, acariciándole el lomo. En ese momento, un viento helado recorrió la plaza. Tomás sintió un escalofrío y, de pronto, escuchó una voz rasposa y pausada. No es necesario hablar para ser escuchado. El niño se quedó paralizado. Miró a su alrededor, pero no había nadie más en la plaza. Solo él y el burro. ¿Dijiste algo?, preguntó con la voz temblorosa. El burro lo miró fijamente, con una expresión imposible de descifrar. Luego, sin hacer ruido, se puso de pie y caminó lentamente hacia la salida del pueblo. Tomás quiso seguirlo, pero sus piernas no respondieron. Solo pudo mirar cómo el burro desaparecía en la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, el niño corrió a contar lo sucedido, pero nadie le creyó. Seguramente fue un sueño, dijo su madre. Los burros no hablan, eso ya lo sabemos, agregó su padre con una risa. Sin embargo, cuando fueron a la plaza, descubrieron algo extraño. La pequeña piedra que marcaba la tumba de Simón estaba volteada, como si alguien la hubiera movido durante la noche. La nueva lección. El burro nunca volvió al pueblo. Algunos decían que se perdió en las montañas, otros aseguraban haberlo visto en las afueras, observando desde la distancia. Pero lo más curioso fue que, desde aquella noche, Tomás comenzó a cambiar. Empezó a visitar a los ancianos con más frecuencia, a ayudar en la casa comunal y a escuchar con más atención las historias del pueblo. Con el tiempo, se convirtió en uno de los hombres más sabios de la aldea y fue elegido alcalde cuando creció. Pero nunca olvidó aquella noche. Nunca olvidó la voz en el viento ni la mirada del burro. Y cuando él mismo envejeció y su cabello se volvió blanco, solía sentarse junto a la estatua de don Gregorio y Simón, mirando la luna y recordando aquellas palabras. No es necesario hablar para ser escuchado.
Con el tiempo, la historia de Don Gregorio, Simón y el misterioso burro rebelde se convirtió en una nueva leyenda. Algunos creían que el espíritu del viejo Simón había regresado para asegurarse de que su historia no fuera olvidada. Otros pensaban que era Don Gregorio, vigilando el pueblo en una nueva forma. Pero lo más importante era la enseñanza que dejaba. El respeto, la gratitud y la compasión no necesitan palabras. Se demuestran con acciones, con memoria y con el corazón. El pueblo que nunca olvidó. Muchos años después, cuando Tomás ya había partido de este mundo, un viajero llegó al pueblo y se detuvo frente a la estatua de Don Gregorio y Simón. Sonrió con nostalgia y murmuró: «Lo lograste, viejo amigo». Y con esas palabras, el viajero siguió su camino, perdiéndose entre las montañas. Nadie supo quién era, pero algunos dijeron que tenía la misma mirada que aquel niño que, una vez, escuchó la voz del viento junto a un burro que nunca habló. Moraleja y reflexión. El verdadero aprendizaje no se encuentra en los milagros ni en las palabras extraordinarias, sino en las acciones que transforman el mundo a nuestro alrededor. Don Gregorio y Simón no solo cambiaron un pueblo, sino que dejaron una lección que pasó de generación en generación. Porque al final, no es necesario hablar para ser escuchado. Lo importante es vivir de tal manera que nuestra historia siga hablándole a quienes vienen después de nosotros. Dale like y suscríbete por favor. El pueblo más sabio. El pueblo de Don Gregorio y Simón se convirtió en una leyenda. Con el paso de los siglos, la historia fue contada en otros lugares, transformándose en un cuento sobre gratitud y respeto. La estatua de Don Gregorio y Simón seguía en la plaza, y los aldeanos la cuidaban con devoción, asegurándose de que jamás se cubriera de polvo o maleza. Los viajeros que pasaban por el pueblo notaban algo curioso: los ancianos no eran tratados como una carga, sino como los verdaderos guardianes de la comunidad. Se decía que en aquel pueblo, las personas mayores nunca comían solas, siempre había alguien dispuesto a escuchar sus historias y aprender de su experiencia. Pero la historia de Simón aún guardaba un último misterio. La sombra entre las montañas. Un invierno particularmente crudo azotó la región. La nieve cubrió los campos, y los aldeanos tuvieron que racionar sus provisiones. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, un joven pastor llamado Mateo corrió hasta la plaza con los ojos llenos de terror. «Lo vi», gritó, empapado de nieve. «Vi a un burro en las montañas». Los aldeanos se miraron entre sí. ¿Un burro? ¿En medio de esta tormenta?, preguntó el herrero. «Sí», insistió Mateo. Estaba en la colina más alta, quieto, mirándome. Era gris oscuro, como el que tuvo Tomás cuando era niño. Pero lo más extraño. El joven tragó saliva antes de continuar. Cuando parpadeé, ya no estaba. La gente murmuró nerviosa. La historia del burro rebelde había sido contada por generaciones, pero nadie esperaba volver a verlo. Esa noche, algunos aldeanos no pudieron dormir. Miraban desde sus ventanas, esperando ver la silueta de un burro caminando bajo la luna. Pero no vieron nada. El camino oculto. A la mañana siguiente, cuando la tormenta pasó, Mateo reunió a un grupo de jóvenes y decidieron subir la montaña para buscar rastros del burro. Aunque algunos pensaban que era solo un espejismo, la curiosidad pudo más. Tardaron horas en llegar a la cima. Pero lo que encontraron allí les dejó sin aliento. Había huellas en la nieve. Eran claras, recientes, pero terminaban de repente, como si el burro hubiera desaparecido en el aire. Lo más extraño fue lo que hallaron en el suelo. Una vieja campana de bronce. Mateo la recogió con manos temblorosas. Es igual a la que tenía Simón en su collar. El grupo miró a su alrededor, sintiendo un escalofrío recorrer sus espaldas. No había explicación lógica para lo que veían. Sin embargo,
En lugar de asustarse, Mateo sonrió. Tal vez no estamos solos, dijo en voz baja. Tal vez todavía nos observan. El pueblo que no olvidó. Desde aquel día, cada vez que una tormenta azotaba el pueblo, algunos decían que podían ver una silueta gris entre las montañas. Nadie podía explicarlo, pero en lugar de miedo, sentían tranquilidad. Se convirtió en una tradición. Cuando alguien del pueblo alcanzaba la vejez, subía a la montaña con la campana de bronce y la hacía sonar 3 veces. Era una forma de decir no hemos olvidado. Así, la historia de don Gregorio y Simón nunca desapareció. Pasaron siglos, y aunque las generaciones cambiaban, la gratitud, la sabiduría y el respeto por los ancianos seguían siendo el corazón del pueblo. Porque algunas historias nunca terminan. Siguen vivas, esperando ser recordadas. La última pregunta. Mucho tiempo después, un viajero llegó al pueblo y escuchó la historia. Observó la estatua de don Gregorio y Simón, miró las montañas y preguntó: ¿y si el burro nunca desapareció? ¿Y si sigue aquí, de alguna forma? El alcalde, un hombre de cabello blanco y mirada serena, sonrió. Quizás, respondió. O tal vez lo importante no es que el burro esté aquí, sino que su lección nunca se ha ido. El viajero quedó en silencio, pensativo. Y cuando dejó el pueblo, creyó escuchar un leve sonido a lo lejos. Una campana de bronce, sonando 3 veces en la montaña. Reflexión. Algunas historias no necesitan magia para ser eternas. Se quedan vivas en quienes las recuerdan y en las acciones que inspiran. No esperemos que alguien desaparezca para valorar lo que nos dejó. La gratitud es el único lazo que une el pasado, el presente y el futuro. Dale like y suscríbete por favor. El siglo que cambió todo. El tiempo siguió su marcha. El pequeño pueblo, que una vez fue solo un rincón olvidado entre montañas, comenzó a transformarse. Llegaron caminos pavimentados, electricidad, autos y tecnología. Las casas antiguas se modernizaron, los jóvenes comenzaron a emigrar a las grandes ciudades, y la estatua de don Gregorio y Simón, que antes era el centro de la vida del pueblo, poco a poco fue quedando en el olvido. Sin embargo, la tradición de tocar la campana de bronce en la montaña se mantuvo. Aunque cada vez eran menos los que creían en la historia del burro, siempre había alguien que, en las noches de tormenta, subía a la cima y hacía sonar la campana 3 veces. Un día, llegó al pueblo una periodista de la ciudad llamada Valeria, con la intención de escribir un artículo sobre leyendas olvidadas. Dicen que aquí creen que un burro fantasma protege a los ancianos, se burló uno de los jóvenes del pueblo mientras le servía café en la posada. No es un fantasma, es un símbolo, le corrigió un anciano que escuchaba desde una mesa cercana. Pero si realmente quieres entender la historia, tendrás que subir la montaña tú misma. Intrigada, Valeria decidió aceptar el reto. El regreso del sonido perdido. Aquella noche, con una linterna en mano y la vieja campana de bronce atada a su mochila, Valeria emprendió el ascenso. El viento soplaba con fuerza, y la ciudadana moderna no podía evitar sentirse fuera de lugar en aquel paraje solitario. Cuando llegó a la cima, encontró la misma roca donde generaciones enteras habían hecho sonar la campana. Bueno, aquí estoy, murmuró. ¿Y ahora qué? Sacó la campana y la sostuvo entre sus manos. En ese instante, un trueno iluminó el cielo, y Valeria sintió que no estaba sola. Giró la cabeza bruscamente. Por un instante fugaz, en la distancia, creyó ver la silueta de un burro gris, inmóvil bajo la luna. Parpadeó. No había nada. Su corazón latía con fuerza. Sintió un impulso inexplicable, como si algo en su interior supiera exactamente qué hacer. Tomó aire y agitó la campana 3 veces. El sonido viajó con el viento, descendiendo por la montaña y resonando en el pueblo dormido.
Valeria sintió una paz extraña. No sabía por qué, pero en ese momento entendió que esa historia era más que una simple fábula. Era un recuerdo vivo. Una lección que debía ser contada. El último testigo. A la mañana siguiente, Valeria bajó al pueblo. Cuando llegó a la plaza, vio a un anciano esperándola junto a la estatua de don Gregorio y Simón. «Te estábamos esperando», dijo con una sonrisa. Valeria frunció el ceño. ¿Nosotros? ¿Quién más me esperaba? El anciano no respondió de inmediato. Señaló la estatua. Cuando eras niña, ¿alguien mayor te enseñó algo que nunca olvidaste? La pregunta la tomó por sorpresa. Recordó a su abuelo contándole historias cuando era pequeña. Recordó sus manos arrugadas, su risa cálida y la tristeza que sintió el día que él partió. Sí, susurró. Eso es lo que hacemos aquí, dijo el anciano. Recordar para que otros no olviden. Valeria sintió un nudo en la garganta. De pronto, entendió lo que significaba aquella historia. No importaba si el burro seguía vagando en las montañas o si todo había sido solo una metáfora. Lo que realmente importaba era el mensaje: cada vida deja una huella. Y la memoria es el único puente entre los que se van y los que se quedan. La historia que siguió viajando. Valeria escribió su artículo, pero no fue solo un reportaje más. Se convirtió en un libro, y luego en una historia que se contó en muchos rincones del mundo. Años después, su propia nieta la encontró sentada en un parque, con un libro en el regazo. «Abuela, ¿qué lees?» Valeria sonrió. La historia de un burro y un anciano que cambiaron a un pueblo entero. ¿Es real? Tan real como tú y yo. La niña se sentó junto a ella y escuchó, igual que generaciones atrás lo habían hecho otros niños. Y así, la historia nunca murió. Porque cuando una lección es verdadera, nunca deja de viajar. Moraleja final y reflexión. Las historias no viven en estatuas ni en monumentos. Viven en las memorias de quienes las comparten y en los corazones de quienes las escuchan. La gratitud, la bondad y el respeto no son solo valores del pasado. Son las raíces que sostienen el futuro. Y a veces, cuando alguien cree haber olvidado, una campana suena en la distancia, recordándole que hay lecciones que nunca desaparecen. Fin, estrella brillante. Gracias por ver el contenido completo. Por favor suscríbete, que tenga un hermoso día. Bendiciones. Descripción aquí abajo para apoyar este canal. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo, cursor blanco con forma de mano hacia abajo, cursor blanco con forma de mano hacia abajo, billete con símbolo de dólar, billete con símbolo de dólar, billete con símbolo de dólar, cara, dinero en la boca.